Esta semana comencé a leer un libro fascinante y que quiero compartir contigo. Se trata del clásico latino Vidas Paralelas de Plutarco. Un libro que durante milenios ha sido recomendado por muchísimos intelectuales para la formación filosófica, política, literaria y hasta moral de cualquier persona. Y yo creo que debería estar en la biblioteca de todo buen historiador. Y si te estás preguntando qué tiene ese libro de especial para recibir tantos halagos, entonces quédate a la reseña que te tengo preparada. Hola y bienvenidos a Lechuza de Atenea, el canal de historiografía. Empecemos con la reseña de Vidas Paralelas de Plutarco. Y se dice que toda buena reseña inicia hablando de la vida y obra del autor. En este caso, Plutarco de Queronea, o como él después se hizo llamar una vez que obtuvo la ciudadanía romana, Lucio Mestrio Plutarco. Muchacho, ¿qué diablos dices? Es latín, papá, el lenguaje de Plutarco. ¿El perro de Mickey Mouse? Él nació en Grecia aproximadamente en el año 50 después de Cristo y moriría en el 126 de la misma era. Él, como todo buen intelectual de esa época, nació en una familia acomodada, con cierto dinero, Dinero. Eso le permitió viajar de Queronea a Atenas, donde se desempeñó en filosofía, matemáticas, oratoria, política e historia. Más adelante desempeñó diferentes cargos de la vida pública y, por supuesto, llegó a ser sacerdote del templo de Delfos. Información que quiero que no se te olvide. Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. Plutarco, en sus obras, sabemos que fue muy prolífico. Desgraciadamente, el paso del tiempo ha hecho que no se conserven más que 3 obras de él. La ya mencionada Vidas Paralelas, Obras Morales y Consideraciones. Son las 3 obras que han sobrevivido al paso del tiempo, que han sido transcritas, leídas, releídas desde hace milenios. Pero pasemos del autor a hablar directamente del libro. Este es un libro de biografías. Sí, de biografías de grandes personajes de la antigüedad. Varones que los romanos consideraban exitosos, fascinantes y dignos de virtud. El título del libro es muy específico, ya que Plutarco va a escribir estas biografías en paralelo, es decir, tomará 2 personajes que él considera que tienen vidas más o menos similares, cosas que los hace casi iguales. Él va a trazar, valga la redundancia, paralelismos entre ambos. Su idea es encontrar acontecimientos, decisiones, caracteres o algunas otras cosas que hacen similares a estos personajes. Él va a desarrollar primero una especie de prólogo, luego lo que sería la formación, la juventud e inicio de la vida pública o militar de cada uno de los retratados. Posteriormente va a centrarse en contarnos y describir los acontecimientos por los cuales ellos merecen ser recordados. Claro, la extensión de cada biografía dependerá completamente de la cantidad de información o hechos relevantes que Plutarco logró recuperar. Al final de cada una de estas biografías se encuentra, de estas parejas de biografías, se encuentra una especie de apéndice, en donde Plutarco va a hacer la comparativa de cada pareja. Entonces, él verá que a partir de esos acontecimientos similares, de su carácter similar, o de
situaciones en las que se encontraron que más o menos son parecidas, bueno, va a compararlos, va a ver si sus actos son justificables o no, son dignos de condenación o por el contrario, son virtudes dignas de alabanza. Y después de compararlos y hacer como este pequeño resumen, finalmente tendremos una pequeña lista de lecciones morales y virtudes que podemos aprender de cada uno de los personajes. Y bueno, a continuación te diré la lista de las diferentes parejas que se encuentran en el libro. Teseo y Rómulo, Licurgo y Numa Pompilio, Solón y Publícula, Temístocles y Camilo, Pericles y Fabio Máximo, Alcíbiades y Coriolano, Alejandro Magno, Julio César, Timoleón y Emilio Paulo, Pelópidas y Marcelo, Arístides y Catón, Filopemen y Flamino, Pirro y Cayo Mario, Isadro y Sila, Simón y Lúculo, Nicias y Craso, Agecilio y Pompeyo, Eumenes y Sertonio, Foción y Cateón el joven, Agisiclémenes, Tiberio y Cayo Graco, Demóstenes y Cicerón, Demetrio y Antonio, Dirón y Bruto, Artajerjes y Arato, y Galba y Otón. Muy bonitas las biografías y toda la cosa, pero no puedo evitar el deseo de analizar este texto a la luz de la historiografía, ya que Plutarco genera mucha polémica en su libro respecto al contenido y a la intención que él tuvo al momento de escribir estas biografías. Plutarco en su época tenía muy claro que las biografías se estaban poniendo de moda y pues obviamente los lectores era la clase alta, es decir, los futuros líderes del mundo. Por lo tanto, Plutarco va a escribir con fines pedagógicos, casi podríamos decir al estilo de Tucídides y de Polibio. Sin embargo, él va a dejar claro en uno de los pasajes, si no mal recuerdo, con Alejandro Magno, que él no escribe historia, sino biografías, generando una brecha conceptual entre historiadores y biógrafos. Por lo cual, no va a ser raro que en las biografías encontremos elementos, digamos que ya no son solo difíciles de creer, sino que ya completamente son mitología pura, como es el caso de las biografías de Teseo y de Rómulo, dos personajes mitológicos de los cuales él habla de tal manera que parece como si hubieran vivido. Y así en todo el texto de repente vamos a encontrar, si bien no la intervención divina como al nivel de la Ilíada y la Odisea, pero sí elementos religiosos o místicos que van acompañando la vida de los personajes. O como dice el mismo Plutarco, purificada la narración, haré que la fantasía parezca historia. Pero, ¿por qué haría eso? ¿No perdería prestigio al meter elementos mitológicos en su texto? Y la otra pregunta, y con justa razón, ¿qué podemos aprender nosotros los historiadores de este libro? Su texto, lejos de quedar invalidado por esos elementos religiosos, muestra más bien cuál era la verdadera intención de Plutarco, ya que él, como sacerdote, sí, nuestra herramienta misteriosa, no pretende hacer un texto secular lejos de la mirada de los dioses, sino, por otro lado, dejar a los jóvenes modelos de virtud no solamente viril
y político, sino también religioso. Y estos modelos han inspirado no solamente a sus contemporáneos, sino que han trascendido inspirando a miles de personas a lo largo del tiempo, incluso en la actualidad. Como historiadores también podemos aprender del método de Plutarco. Y no te espantes, quizás sí, hablé de cómo él mete elementos fantasiosos a su texto. Sin embargo, eso no quita la calidad del método con que construyó sus biografías. Él busca documentos que daten de la misma época o que traten de ser cercanos a la época de las personas a las que está haciendo su biografía. Incluso busca documentos personales, como pueden ser cartas o algunos textos que, durante la narración él va a citar que fueron, no sé, por ejemplo, una carta entregada por Alejandro Magno al rey Darío, o algún edicto público hecho, no sé, por Pericles a los atenienses y cosas por el estilo. Entonces va a andar buscando en bibliotecas, templos, edificios públicos, buscando toda esa información. También se nota muchísimo que se informó en varios libros. Sí, muchos libros. Incluso cita constantemente a Heródoto, que quizás sea el más conocido para nosotros, pero también a muchos otros historiadores que desgraciadamente sus textos se perdieron con el paso del tiempo y que no los conocemos plenamente, más que por lo que él nos puede decir que escribieron. Y lo más interesante en este punto de su metodología es que él viaja y va a entrevistar a personas que viven en lugares donde se cree o está comprobado que pasaron esos personajes. Y entonces va a entrevistar a la gente y hablarnos de cómo esas personas cuentan la historia del acontecimiento que pasó ahí, de algún dicho que el personaje hizo en ese lugar y la relación que esto tiene con las costumbres de la gente. O sea, fíjense que aquí ya él está haciendo como una especie de precursor de la etnografía. Y es que el texto también es riquísimo en construir un contexto para sus personajes. El personaje no está flotando ahí desde la imaginación de Plutarco en batallas y cosas por el estilo. No, él va recreando festividades, creencias religiosas, augurios, relaciones sociales, formas de vestir, de pensar. O sea, es que es una cosa impresionante. Te hace ver Grecia y Roma desde otra perspectiva. Y lo más interesante es cómo todos estos elementos que hoy consideramos de mentalidades, de creencias y de cultura van condicionando a los personajes y a la gente que está a su alrededor, a la vez que cosas que esos personajes pudieron haber hecho o dicho dieron paso a festividades que son contemporáneas del mundo de Plutarco. Así que, por donde lo veamos, es un libro que, a pesar de tener elementos mitológicos, es bastante enriquecedor para cualquier historiador. Leer vidas paralelas de Plutarco es toda una experiencia fascinante. Por ejemplo, me hizo ver la vida política, religiosa y festiva de Roma de una manera completamente diferente. También, algo que me gustó muchísimo es que me puso en perspectiva y a dudar sobre la relación y el valor que tienen entre sí historia y biografía, que quizá hoy sea muy diferente al que tenían en aquel entonces, y cómo se habrá ido desarrollando la relación entre estas dos. En tercer lugar, también es un libro que ha sido citado, referenciado e inspirado a muchos autores a lo largo de la historia. Entre ellos podría citar, por ejemplo, ahorita a William Shakespeare con su Julio César. Pero por último, la razón por la que comencé a leer este libro es por la inspiración que me generan personajes como Pericles, Fabio Máximo, Teseo, Rómulo
Alejandro Magno y Julio César, que la verdad para mí son modelos de valor, de virtud y de carácter que me inspiran a crecer. Entonces, ya sea que lo veas como un historiador, ya sea que lo veas como un ejercicio personal, como es el caso que yo lo hice, es un libro que no tiene desperdicio. Te lo recomiendo. Yo aquí lo tengo en físico, pero como sabes, estará en la descripción para que puedas leerlo y dejarme tu opinión sobre ese libro. Si el video te gustó, pues ya sabes, regálame un pulgarcito arriba para que este video llegue a más personas. Y claro, suscribirte y darle a la campanita para que suene cada vez que Lechuza de Atenea suba un nuevo video. Eso ayudaría muchísimo a crecer el canal y a seguir haciendo este proyecto realidad. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima aquí, en Lechuza de Atenea.